Que Dios les bendiga, hermanos. De nuevo, es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes hoy en la casa de nuestro Señor para examinar juntos su palabra. Y Padre, sobre todo es un privilegio estar en tu presencia. Por tu Hijo Jesús, que dio su vida en la cruz por nosotros, cuyo cuerpo llegó a ser el velo nuevo, una apertura para que estemos en tu presencia, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias por su resurrección de entre los muertos y la esperanza futura que nosotros tenemos de nuestra resurrección de entre los muertos. Gracias por tu Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros para que no solo entendamos su palabra, sino que la pongamos a práctica también. Padre Celestial, gracias de todo corazón. Esta oportunidad que nos has dado de estar en tu presencia, reunidos a ver tu palabra, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para que la entendamos y seamos conformados aún más a la imagen de tu Hijo Jesús, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 39. Continuamos nuestro estudio versículo por versículo del libro de Éxodo y estamos por terminar en los próximos domingos, si Dios permite. Estamos ahora en Éxodo capítulo 39, versículos 42 y 43. Israel acaba de reunir todo lo que han construido del tabernáculo para presentarlo a Moisés. Y leemos en Éxodo 39, versículo 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra del tabernáculo iba detalladamente de acuerdo con lo que Jehová Dios había mandado. Versículo 43. Vio Moisés toda la obra y he aquí, pues nos invita a celebrar junto con los israelitas. He aquí, la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Ahora, hace 8 días vimos los mismos 2 versículos, pero enfocamos más que todo en la obediencia de Israel y cuán diferente era que su desobediencia hace algunos capítulos con el becerro de oro. Esta vez habían obedecido a Dios en todos los detalles y esto manifestó una madurez en el temor de Dios, como repasamos desde Éxodo 20 en adelante. Vimos también hace 8 días que Moisés vio toda la obra, le dio un análisis, le dio un repaso, una inspección de todo este tabernáculo que habían construido y que nosotros también vamos a pasar por una inspección de parte del Señor Cristo Jesús cuando cada uno de nosotros pasamos ante el tribunal de Él para ser recompensado por lo que hemos hecho en esta vida, siendo bueno o malo. Pues claro, no quiere decir que nuestra salvación es por obras. Somos salvos por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús, por confiar en Él. Pero de todas formas, 2 Corintios nos enseña que vamos a pasar por una evaluación en que nuestra obra, nuestra vida va a ser evaluada no por nosotros mismos, no por la votación de los hermanos, sino por Cristo Jesús mismo. Y por eso nos esforzamos a obedecerle hasta en todos los detalles, igual como pues Moisés animó y explicó la palabra a Israel para que le obedecieron completamente. Esto vimos hace 8 días.
Si quieren escuchar este sermón, está en Facebook, luego lo pasamos a YouTube. Hoy queremos fijarnos en la última parte del versículo 43. Vio Moisés toda la obra, he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué más? Y los bendijo. Moisés bendijo a los hijos de Israel. Pues, ¿qué significa esta bendición? No nos dice en detalle lo que dijo Moisés. No es como Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés al final de su vida bendice a Israel y nos describe en gran detalle todo lo que él dijo en esta bendición. Simplemente nos dice, los bendijo y nada más. Pero ¿qué significa el hecho de que Moisés bendijo a Israel y qué importancia tiene para nosotros el día de hoy? Pues vamos a ver primero que esta bendición de Moisés a los hijos de Israel es bastante diferente a lo que vimos hace unos capítulos, ¿verdad? Vamos a considerar lo que Moisés dijo en otra ocasión a este mismo pueblo hace algunos capítulos. Miren otra vez Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 25. Recuerdan que Moisés estuvo con Dios por 40 días. Bajó del monte Sinaí la primera vez con 2 tablas de piedra. Pero fue enviado por Dios porque algo pasó entre los israelitas. Recuerden qué pasó entre los israelitas en capítulo 32 del libro de Éxodo. Era lo del becerro de oro, en que se frustraron, llegaron al punto de no confiar en el pacto que había hecho con Dios y de la obediencia a Dios. Decidieron formar una adoración a un Dios a su propio estilo y formaron el becerro de oro. Entonces, en esta vez, cuando Moisés bajó con las 2 tablas de piedra, así les dijo a Israel en capítulo 32, versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Ve todo desenfrenado y pregunta a todos los que le pueden escuchar, ¿quién está al lado del Señor? ¿Quién está al lado de Dios? Júntese conmigo. Se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví, de la misma tribu de Moisés, se pusieron a su lado para apoyarlo. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Esto es de Dios, no de Moisés. Esto no fue opinión de Moisés, no fue reacción solo de Moisés. Así dijo Dios, pongan cada uno su espada sobre su muslo. Pasan y vuelven de puerta a puerta por el campamento y matan cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 hombres. Qué palabras tan fuertes. Porque el pueblo estaba tan desenfrenado en el pecado que le tocó a Moisés decirle unas palabras del Señor tan fuertes que fue el motivo de la muerte de 3,000 de ellos este día. ¿Cómo les parece? Pues, ¿qué clase de palabras preferiría escuchar ustedes? ¿Estas palabras fuertes de Éxodo 32 o las palabras de bendición de capítulo 39? Amén. Las palabras de bendición de capítulo 39.
¿Qué diferencia hubo entre los hijos de Israel entre el capítulo 32 y el capítulo 39? En el 32 todo estaba desenfrenado, estaban en el pecado sin límites. Y en el 39 obedecían. Obedecían para toda la obra. Detalladamente obedecieron todo lo que había mandado Dios. Entonces en capítulo 32, un castigo bastante fuerte. En el capítulo 39 es bendición. Queremos estar claro en Éxodo 39. Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, a decir detalladamente en todo, queremos obedecer la palabra de Dios. Pero la bendición no solo se puede comparar con este evento escandaloso de Éxodo 32, sino que el acto de bendecir viene hasta desde temprano en la Biblia. De hecho, desde el primer capítulo de Génesis. Entonces, vuelvan por un momento a Génesis capítulo 1. A Génesis 1, donde primero leemos una bendición de Dios a la creación. Capítulo 1 de Génesis, versículo 21. Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y no solo las criaturas del mar, sino que toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno. En versículo 22, y Dios, ¿qué hizo Dios? Los bendijo. Ahí estamos con este verbo tan importante que se repite en Éxodo 39. Dios les bendijo, diciendo, ¿qué dijo? Fructifiquen, multiplíquense, llenen las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Mire también el versículo 26, el día siguiente de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, al ser humano, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué va a hacer el hombre? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y versículo 28, ¿qué hizo? Los bendijo Dios, una segunda bendición, ahora en la creación, esta vez dirigido a los seres humanos, la primera pareja. Los bendijo Dios y les dijo que fructificad o fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, soyúzquenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense en esta característica de las bendiciones de Dios. No es simplemente decir a estos animales, ahora los he creado, espero que les vaya bien. Cuando bendice, le da el poder para fructificarse y multiplicarse. Esta bendición no es simplemente decir, espero que se fructifiquen, espero que se multipliquen, sino que es un dicho, la palabra poderosa, la misma palabra que dijo, sea la luz. Y hubo la luz. Ahora dice, fructifíquense, multiplíquense. ¿Qué va a pasar después? ¿Se van a fructificar? ¿Se van a multiplicar?
Es decir, cuando Dios da esta bendición, es una bendición eficaz. Hace lo que Dios propone que haga. ¿Tiene sentido? Y esto se encuentra no solo en las bendiciones en Génesis 1, sino también en otras bendiciones bíblicas también. Sigan adelante para recordar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, esta famosa bendición dada a Abraham. Génesis 12, versículos 1 hasta 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, primero un mandato: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, estarás en camino cuando te revelo el destino. Y luego 3 promesas. Haré de ti una nación grande. ¿Y qué más va a hacer? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahora, por los que se acuerdan de este pasaje en Génesis, ¿cuántos años tiene Abraham más o menos? Como 70, 75, si no me equivoco. ¿Y cuántos hijos tiene? 0. Ningún hijo. Y su esposa es una mujer muy fructífera, ¿verdad? No, es estéril. No puede tener hijos. Entonces, este señor de edad, Abraham, tiene una esposa estéril y no tiene hijos ni la posibilidad de tener hijos. Por eso. ¿Y qué va a hacer Dios con él, según versículo 2? Una nación grande. Haré de ti una nación grande, numerosa. Le hace recordar una bendición de Génesis 1. Fructifíquense, multiplíquense. Esta es la misma clase de bendición que está diciendo a Abraham. Este señor de edad con una esposa estéril, ¿cómo va a fructificarse y multiplicarse? Versículo 2, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le da otro mandato: serás bendición. Tu vida será caracterizada por bendecir a los otros, por hacer que los otros fructifiquen, por hacer que los otros multiplíquense. Tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Impresionante. Pues, pero Abraham era viejo, con una esposa estéril, entonces, pues fue sepultado a una edad avanzada y ya se acabó su línea genealógica, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Tuvo un hijo con su esposa estéril, tuvo un hijo. Isaac. Y luego Isaac tuvo un problema semejante con su esposa. Tuvo que orar y esperar años antes de que ella diera a luz a gemelos. Sí, ¿verdad? Entonces ahora hay 2 descendientes. ¿Cómo se llamaban los 2? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y de Jacob, pues, luego se vio en más evidencia esta fructificación y multiplicación, que tuvo muchos hijos, 12 de ellos, que eran los patriarcas
de todo Israel. Y si llegamos al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 4, pues el apóstol Pablo da testimonio que sus descendientes son como numerosas como las estrellas en el cielo en una noche clara. Es decir, que Dios dijo, te bendeciré. Y entre muchas cosas, ¿cómo se vio esta evidencia de la bendición? En que tuvo un hijo, que tuvo otros 2 hijos, que luego se multiplicaron y multiplicaron exactamente como Dios dijo. Pues, ¿a qué conclusión llegamos a este pasaje? ¿Cómo es la bendición de Dios? Igual como en Génesis 1. Una bendición para fructificar y multiplicar es la palabra eficaz de Dios que cumple lo que propone hacer. ¿Tiene sentido? Entonces, volvamos por un momento a Éxodo 39. Éxodo 39, nuestro versículo de despegue. Éxodo 39, versículo 43. Vio Moisés toda la obra. He aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Ya no dice, ponte la espada en el muslo y empieza a deshacer de todos tus parientes, sino que los bendijo. ¿Qué significa esta bendición? Pues en lo más mínimo podemos decir que Dios los va a fructificar y multiplicar, y Moisés, siendo el intermedio, la portavoz de Dios para Israel, no solo está declarando su parecer, su deseo, como que muy bien, han obedecido, han construido todo este tabernáculo bello, espero que les vaya bien y que Dios lo acepte. Sino que está diciendo, muy bien hechos. Y van a experimentar ustedes que serán fructificados y multiplicados por Dios. Que esta obediencia que ha dado a su palabra ahora va a crecer y multiplicar para la gloria de nuestro Dios. Fructifíquense, multiplíquense. Tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Será que hay una bendición parecida para nosotros en el Nuevo Testamento? Sí, una bendición mejor. Vamos a ver solo un ejemplo de esta bendición ahora en el Nuevo Testamento. Vayan al Evangelio de Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Jesús había resucitado de entre los muertos y ahora está hablando a sus discípulos. En el versículo 44 les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes. Es decir, esto les expliqué antes de mi crucifixión, antes de mi muerte en la cruz, antes de mi resurrección de entre los muertos. Ya les había descrito esto, pero ahora que han pasado estos eventos, que lo entiendan aún mejor ahora. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de quién? O en la ley de Moisés. Está hablando del mismo libro de Éxodo y los otros que siguen que estamos estudiando. Es
espero que se cumpla todo lo que está escrito de mí. ¿Así dijo Jesús? ¿Espero que se cumpla? No, es necesario. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, es decir, en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliera todo lo que dice acerca del Señor Cristo Jesús, aunque Él nació mucho después de que escribieron el Antiguo Testamento. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario, otra vez tenemos esta expresión, fue necesario, ¿qué fue necesario? Que el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, padeciera, que sufriera, que padeciera hasta la muerte, que fuera crucificado y resucitara de los muertos al tercer día. Era cadáver como cualquier otro cadáver, pero se resucitó, recobró vida, tuvo vida nueva este cadáver. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y versículo 47, ¿qué más fue necesario que pasara? Que se predicara, que se anunciara, que declarara a los demás en su nombre, en el nombre de Cristo, que predicara en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento, que hay que dejar de lado el pecado, que hay que abandonar este camino de desobediencia a Dios y dar vuelta y obedecer a Dios. Que predicar en su nombre el arrepentimiento y ¿qué más? El perdón de los pecados. Al arrepentirse de los pecados, vino también el perdón de los pecados, que no contaban contra uno. ¿Por qué no cuentan contra uno los pecados? Porque son perdonados. Pero ¿cómo son perdonados? Ya nos dijo, ¿verdad? El versículo 46. Era necesario que el Cristo padeciera, que muriera en la cruz. Nuestro perdón de pecados no viene por nuestra promesa de hacer mejor mañana. No viene porque nosotros damos más dinero en el plato de la ofrenda a Dios. Nuestro perdón no viene porque nos sentimos agonizados y nos afligimos por haber pecado. El perdón de pecados viene porque Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó las consecuencias de nuestro pecado. Él pagó nuestro castigo. Él derramó su sangre en nuestro lugar en la cruz. ¿Qué le motivó que hiciera tal cosa? Aunque no está en este versículo, los que conocemos la palabra de Dios, ¿qué le motivó a Cristo Jesús que fuera sacrificado de una forma tan horrible, que fuera torturado para morir en la cruz en nuestro lugar? ¿Qué le motivó? El amor por nosotros. ¿El amor por quiénes? El amor por pecadores. El amor por gente que le desobedeció otra vez más. El amor, imagínense el amor. Cuando alguien peca contra nosotros, ¿cuántas veces lo toleramos? Pues según Pedro, tal vez 2 o 3 máximo, ¿verdad? Esto es lo necesario, ¿verdad? Perdonarle a la persona 2 o 3 veces. ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Cómo podría decir 70 veces 7 Jesús que uno perdonara a otro solo porque Él amaba a los pecadores de esta forma? Hasta 70 veces 7. Está basado en el amor de Él. Pues cuando nosotros apreciamos este amor,
entonces es más fácil perdonar a los otros. Por amor, Cristo Jesús padeció por nosotros en la cruz y no se quedó enterrado, sino que ¿qué pasó al tercer día? Resucitó de entre los muertos, es decir, tuvo victoria contra la muerte, tuvo victoria sobre la muerte, tuvo victoria sobre nuestros pecados que lo llevaron a la cruz la primera vez. Todos nuestros pecados vencidos, perdonados, porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó de entre los muertos. Estas son las noticias que el Señor Cristo Jesús está describiendo, no como una opción, no como un camino a Dios, sino que dice, era necesario, fue necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo pasara por esto. Y versículo 47, volviendo a este versículo, que se predicara, que se anunciara en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Podemos decir, en cierto sentido, en todo el mundo, en donde encuentre seres humanos, lo que sea, su tribu, nación o lengua, que se predicara en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, llegando al día del Señor Cristo Jesús, cuando apareció entre sus discípulos, diciendo, empezando en esta ciudad donde me crucificaron, donde fui resucitado de entre los muertos, empezando aquí y ahora, va a ser que se predique en toda la tierra. He aquí, versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. Es decir, estas no son novedades del Señor Cristo Jesús en este día. Dijo, les expliqué esto en todo el tiempo que estuve con ustedes antes de mi muerte y resurrección. Ustedes son testigos de todas estas cosas, dice a sus discípulos en este día. Luego, versículo 49, he aquí, lo subraya, le invite a prestar atención. Yo enviaré, ¿qué? La promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, ¿quién es esta promesa de mi Padre? ¿A qué refiere Jesús? El Espíritu Santo, exactamente. Aquí descrito como poder desde lo alto. Ustedes, al recibir el Espíritu Santo, serán investidos de poder desde lo alto. Maravillosa esta explicación de Jesús, pero no hemos llegado al verbo bendecir, ¿verdad? Por eso estamos en este pasaje. Tiene algo que ver con la bendición, ¿verdad? Solo estamos pues llegando al borde, a las fronteras de esto, pero mire el versículo 50. ¿Qué hace Jesús? Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo Jesús. Ahora, ¿qué significaría esta bendición? ¿Cuál era la bendición que vimos en Génesis 1? Fructifiquen, multiplíquense. A la bendición a los israelitas en el tabernáculo. En Éxodo 39, ¿qué clase de bendición era esto que Moisés les dio? Uno similar. Fructifíquense, multiplíquense. Miren que cuando obedecen, cuán maravilloso es disfrutar esta multiplicación, esta bendición. Y si recuerdan los últimos domingos, cuando hablamos de todo el tabernáculo y todos estos muebles santos, dijimos que en el Nuevo Testamento
este tabernáculo fue reemplazado no solo por el templo en Jerusalén, sino por otra cosa, otra persona en el Nuevo Testamento. Por Jesús mismo, el cuerpo del Señor Cristo Jesús. Ahora es nuestro enfoque, el enfoque de nuestra adoración. No estamos, pues, no lo propusimos a la iglesia que construyamos un nuevo tabernáculo, ¿verdad? No propusimos que edifiquemos un nuevo templo, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro templo o tabernáculo ahora? Cristo Jesús. Nuestra adoración va hacia Él, a la diestra del Padre. Y pues entonces vimos la bendición en Génesis 1, esta bendición: fructifíquense, multiplíquense. También en Éxodo 39, fructifíquense, multiplíquense, pero también en el trasfondo de una adoración hacia Dios por el tabernáculo. Y ahora Cristo Jesús bendice a sus discípulos. ¿Qué clase de bendición sería? ¿Qué conexión hay entre esta bendición del Señor Jesús? Pues una opción. Cristo Jesús simplemente diría: espero que les vaya bien, discípulos. Volveremos a vernos algún día. Espero que les vaya bien. ¿Qué está diciendo al bendecir a sus discípulos? Una multiplicación fructífera de los discípulos, de los creyentes, para que más y más conozcan al Señor por este mismo mensaje que acaba de declararles. Al predicar este mensaje, ¿a quiénes? A los que están en Jerusalén y ya. No, a todas las naciones. Fructifíquense, multiplíquense por anunciar este mensaje a gente de todas las tribus, naciones y lenguas. Fructifiquen, multiplíquense. Y estas palabras de Cristo serían solo una esperanza o serán eficaces para cumplir esto. Eficaces para cumplir. ¿Qué va a garantizar que estas palabras van a ser eficaces? O mejor dicho, ¿quién va a garantizar que estas palabras sean eficaces? El Espíritu Santo, exactamente. Descrito en el versículo 49. Por el Espíritu Santo, los discípulos van a llegar a hablar con personas con quienes tal vez nunca habrían hablado por su propia decisión, pero que con todas ganas y con poder, con quienes van a hablar, hablando de este mismo evangelio, para que ellos se conviertan también, para que se arrepientan de sus pecados, para que anden de acuerdo con el Señor, para que encuentren perdón de pecados también, para luego anunciarlos a más. Jesús, alzando sus manos, los bendijo. Versículo 51. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, pues, ¿qué hicieron? Según el versículo 52. Lo adoraron. Reconocieron que el lugar de la adoración ya no es el tabernáculo, ya no es el templo, sino es nuestro Señor que está en los cielos. Y aunque separado de nosotros, nuestra adoración va hacia Él. ¿Han entendido el mensaje? Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Porque sí, tenían que obedecer al Señor y empezar predicando en ese lugar, como Él indicó. ¿Y cómo volvieron a Jerusalén? Con gran gozo, porque son apoderados ahora
para cumplir lo que el Señor había mandado, y estaban siempre en el templo. ¿Por qué en el templo? Era el espacio más grande donde podían reunirse tantas miles de personas. Oh, sí, era el lugar de adoración a Dios, pero su adoración estuvo en el Señor Cristo Jesús. Se reunían en lo que era el viejo centro de adoración para ahora enfocar en el Señor Cristo Jesús, alabando y bendiciendo a Dios, dándole gracias por haberse multiplicado, por haber sido fructificado por el Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver este capítulo de Éxodo 39, 42 y 43 a nosotros el día de hoy? Nosotros que creemos en el Señor Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues, primero que todo, tenemos una bendición de parte del Señor Cristo Jesús, si creemos en Él. Tenemos su Espíritu Santo, el poder por el cual esta bendición se pone en práctica. ¿Qué hacemos con esta bendición? Compartimos estas buenas noticias del Señor Cristo Jesús. Lo anunciamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a gente a quien no conocemos, sino compartimos estas buenas noticias esperando que ellos también sean bendecidos al escuchar este mensaje por el poder del Espíritu Santo, no siendo que nosotros seamos muy capaces de expresarnos claramente en la lengua, sino confiando en el Espíritu Santo que hace entendible esta palabra sagrada para que se conviertan, para que se arrepientan de sus pecados, para encontrar el perdón de pecados en el Señor Cristo Jesús, el que murió en la cruz por ellos, el que resucitó al tercer día. ¿Tiene sentido? Gracias, Padre Celestial, por habernos dado una anticipación de esta bendición en los libros de Génesis y en Éxodo también. Gracias, Señor Cristo Jesús, por haber bendecido a estos primeros discípulos y también por extensión a nosotros también, y por permitirnos participar en este privilegio de anunciar a los otros la gran esperanza que tenemos, la gran seguridad que tenemos, que nuestros pecados son todos perdonados por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar por amor por nosotros, que resucitó al tercer día, que por amor nos ha dado tu Espíritu Santo, que por amor a nosotros va a volver para recibirnos. Gracias, Padre Celestial, por estas buenas noticias en tu Hijo Jesús. Es en el nombre de Él que te agradecemos. Amén.